Incluso yo le tenía que decir, allá donde fuera, porque era una mujer muy combativa, yo le tenía que decir allá donde fuera que se hacía para ella apoyarla como persona también. Y por ejemplo, yo me fui aquí a Francia por el tema de Giselle, ¿acordáis? Pues le mandé yo esto. También estaban whatsappeando. Noticia que tenía, noticia que veía. Ve pasando, ¿puedes? Le vas dando y ya está. ¿Veis? Ley de Accesibilidad Universal, la ley de Teresa Navarro. Fue inmediatamente y además aprobada por unanimidad, fijaros, todo el mundo en las Cortes. Daba igual que fuera PP, que fuera Compromís, que fuera PSOE, que fueran Vox. Había uno despistado. Todo el mundo. Uno que no fue. No, eso Sí, sí que no estaba. Que lo hemos visto. Es ausencia. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Veis? Aquí estamos leyendo la convención en el ayuntamiento. Ve pasando. Tú ve pasando, sigue el nombre. Aquí estuvo en el barrio, por eso era importante hacerlo hoy. El Consejo de Salud de la Zona Básica, Salvador Allende, arquitecto Torsa, y sobre todo la gente de la asociación por la gente del barrio Ríos, porque ella venía a actividades que hacíamos. ¿Os acordáis cuando hicimos el Pati Solidari y el Pati Violeta? Que estuvimos bordando, haciendo ganchillo, violeta, lo pusimos en los árboles, en el Instituto Ríos, o cuando vamos a recoger la cosecha, o cuando vamos a todo, ella venía. Yo la llamaba y decía, mira, eso estamos haciendo. Y venía. Y como dice antes Tere, hay muchos barrios. Ella venía, y venía ella. O sea, quiero decir, no le pagaba al ayuntamiento para venir, porque no pagaba nada. Las enfermedades raras o el autismo, ella también venía ese día a la charla. Sigue pasando. El marido también. Cuando había que tratar un tema seriamente en la mesa, ella iba, se lo trabajaba ella, hacía los vídeos. Este es el presidente feliz. Impulsa la igualdad. Continúa. Bueno, también, de vez en cuando terminamos la reunión, una pena. Aquí todo el mundo, pues, jornadas, actividades, ya sean del CERMI, tú sigue. Hoy me pensaba en la misma. Ya sea de CERMI o ya sea de turismo, o sea, ella al final vencía su timidez porque yo la conozco, veis ahí, también estábamos en las manifestaciones. Es una mujer que estaba en todo sitio. Aquí con la enfermedad rara, bueno, hacemos un vídeo de 1 minuto o 2. Aquí por recibiendo gente, ese es su despacho, ¿eh? Una mesa redonda y eso, punto. Esto, bueno, pues cuando fue ponente, siempre era la que iba de ponente a los actos. Aquí, pues, como hicimos una engancha con Dios, el vino, esa era la recogida. ¿Veis? Están los árboles, ¿Cómo estaban? Aquí, pues también es diferente. De los árboles ahí. Pues vino el día que lo inauguramos. Y, mira, pues está es una persona que siempre ha querido dar visibilidad a las personas con discapacidad. Porque algo muy importante, tú continúa. Algo muy importante es, mira, aquí, informes exhaustivos al Ayuntamiento, al Defensor del Pueblo, a la Generalitat, informes exhaustivos de su labor, de lo que hacía. Y además de eso me cogí una foto de yo andando con mi andador de playa para la reunión, tuve una reunión con responsables de playa, ayuntamiento y tal, y ya de hecho se está haciendo en la pasarela, que queríamos que llegara muy buena. Aquí en el Senado de Madrid, pues estuvimos allí, dando ahí la vara y haciendo haciendo visible a personas invisibles. Si sabemos que las mujeres somos invisibles ya y más a determinada edad, pues si eres discapacitada o los discapacitados, de hecho, invisibles totales. ¿Veis? Pues esto en el Senado, aquí, conferenciando a ver cómo lo hacíamos, la intervención continua.